términos de la materia hablábamos de átomos, moléculas, elementos y compuestos. Vamos a ver cómo podemos aproximarnos un poco más a esto. Entendiendo entonces que la química es la ciencia que se ocupa de estudiar la materia, vamos a profundizar un poquito más en cómo está conformada. Podríamos decir que la materia como tal se puede dividir en dos grupos grandes dependiendo de si va a estar conformada de una manera razonable, si va a estar conformada de una manera que se pueda estudiar, o si tiene una conformación diferente, de tal suerte que podemos hablar entonces de materia en términos de mezclas, que es como se presenta mayoritariamente la materia, o sustancias. Las mezclas se diferencian fundamentalmente de las sustancias en que la composición en estas es variable, ¿cierto? La proporción que tiene de los elementos constituyentes varía, entonces aquí tenemos unas proporciones variables que hace entonces que sea distinta la forma de abordarlas. Las mezclas no son más que la combinación de varias sustancias, pero que están en diferente proporción, y en ese sentido entonces habrá que estudiar cada una de las sustancias que nos interesan. Las proporciones son variables y dependiendo de si la mezcla es homogénea o heterogénea, es decir, si se observa en una sola fase o en dos fases, dependiendo si es homogénea o heterogénea, entonces tendremos ahí un nombre distinto. Para las mezclas homogéneas, estas se denominan soluciones, tienen un solo estado de agregación, están en una sola fase, de tal suerte que no se pueden identificar sus componentes a simple vista. Mientras que en las mezclas que son heterogéneas, que vamos a denominar mezclas, sí se pueden identificar sus componentes a simple vista. Un ejemplo típico de una mezcla heterogénea es la ensalada. Entonces uno en la ensalada puede diferenciar, aquí está la zanahoria, este es el pimentón, aquí tengo la lechuga. Y un ejemplo clásico de una solución de una mezcla homogénea es, por ejemplo, una bebida en la que ya no se puedan identificar los componentes. Ahí uno podría decir, si tengo agua con azúcar, no puedo decir, bueno, aquí está el azúcar, aquí está el agua, no los puedo identificar a simple vista. Eso hace entonces que los diferenciemos como soluciones y como mezclas dependiendo del estado de agregación. Las mezclas, por definición, se pueden separar por métodos simples. Por ejemplo, se pueden separar por filtración, centrifugación, destilación, cromatografía, tamizaje, sedimentación, decantación. Cualquiera de estos métodos sirve en general para separar las mezclas. En el caso de las soluciones, como están en una fase, en una sola fase, no se pueden separar ni por filtración, ni por centrifugación, ni por decantación. O sea, por esos tres métodos no se separan los componentes en las soluciones. Sin embargo, siguen teniendo proporciones variables. Por ejemplo, si yo tengo una solución de agua con sal, pues la cantidad de sal que tengo en el agua puede ser diferente en diferentes muestras. Eso hace que podamos decir que en este caso las proporciones son variables. Cuando estamos hablando de la materia, que no se puede separar por métodos simples, por métodos físicos, no se separa por métodos físicos, entonces estamos hablando de sustancias. Las sustancias, a su vez, se diferenciarán. Lo que las caracteriza, lo que caracteriza a las sustancias es que tienen
proporciones definidas. Por eso vamos a encontrar más adelante una de las leyes fundamentales de la química, que es la ley de la composición constante de las proporciones definidas. Esto quiere decir que para una sustancia siempre vamos a encontrar la misma proporción de los elementos que la conforman, como lo veíamos ahora. Por eso podemos hablar de una composición porcentual, pero sobre todo por eso se puede escribir una fórmula química. Entonces, esta proporción definida la vamos a determinar cuando es un tipo de materia de la que puede escribir su fórmula química. Cuando yo escribo, por ejemplo, la fórmula química de la glucosa, aquí estoy indicando que esa es la proporción que tiene. Y esa proporción se mantiene siempre en cualquier muestra de glucosa, independientemente de su procedencia. Okay. Las sustancias, a su vez, se pueden dividir en elementos o en compuestos. ¿Cuál es la característica de los elementos? La materia, cuando estoy hablando de los elementos, entonces estará conformada por el mismo tipo de átomos, ¿cierto? Un solo tipo de átomos. Un solo tipo de átomos. Y se puede identificar, como bien decíamos ahora, en relación con las propiedades, con las proporciones definidas, se puede identificar también por una fórmula química. Entonces, todos los elementos conocidos están incluidos en lo que conocemos como la tabla periódica. Serán elementos aquellos que estén incluidos ahí. En la tabla periódica los vamos a encontrar ubicados de manera particular en unos grupos, estarán agrupados de una manera tal que da cuenta de todos esos elementos y además de algunas características particulares que veremos más adelante de manera detenida, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, que un elemento es el hidrógeno y que después tenemos el litio y el sodio, y todos estos responden a un símbolo químico. Hay un símbolo para identificarlos y tienen un nombre que tiene procedencia griega o que está relacionado con el sitio donde lo encontraron, o se le ha puesto el nombre en honor a algún científico importante, y de ahí lo vamos a identificar a partir de estos símbolos que corresponderían a su fórmula química en este caso. En este momento podemos hablar, hay alguna discrepancia, podemos hablar de 112, 115, 118 o 120 elementos. Hay una serie de elementos que ya van a estar, o sea, que se han logrado sintetizar en un laboratorio, pero que no se ha podido expresar claramente, no se han podido determinar sus propiedades características. ¿Alguien tiene una Walter? ¿Una tabla periódica Walter? ¿Es en serio? Profe, no hay forma de que alguien no tenga una Walter. Acá hay unos elementos que tienen como un símbolo de radiactivo, no radiactivos. ¿Es en serio? Bueno, entonces la tarea aquí es que todos deben conseguir una tabla periódica Walter. Walter es simplemente un tipo de tabla periódica, es una marca, no me dan a mí ninguna bonificación, ni se crean, o sea, no tengo nada que ver con eso, pero es una tabla periódica que es con la que más familiarizados estamos. Digamos que el tema es que, como estamos hablando de tantos elementos, fíjense que en estas tablas periódicas, como tiene tanta información, y es una bitácora para nosotros, para movernos, pues es muy importante tener una tabla que sea confiable. En el caso de las que nosotros conocemos, Walter es una tabla supremamente buena. En esta, no sé, hay algunas en las que tienen que ponerle cuidado, porque por ejemplo, en algunas la masa del azufre está mal, ¿sí? La masa del azufre son 32,066, en esta está bien, y la que tienen está bien, les servirá, seguramente les sirve, pero Walter resulta supremamente cómoda para trabajarla, para que la consigan. En la tabla periódica entonces se van a encontrar los elementos ordenados, cada uno con su símbolo. Fíjense que aquí aparecen, todos los que aparecen en negro son los que se encuentran en estado sólido de manera natural. Vamos a encontrar unos que están azules, bueno, en este caso rojos, que se encuentran líquidos en estado natural, y los gases en esta tabla periódica están en azul, ¿sí?
El color en el que se presenta el símbolo está indicando cuál es el estado de agregación en que se presenta. Y van a encontrar unos que están solamente el recuadro del símbolo está marcado. ¿Sí ven? No está relleno. Esos son los elementos que se han sintetizado, que son sintéticos, que no se encuentran en la naturaleza y que, pues, algunos de estos, por ejemplo, no se les han podido determinar todas las propiedades, el potencial de ionización, densidad, todas las características que tienen, porque se han logrado sintetizar en pequeñas cantidades y pues no les ha dado forma de hacer toda esa caracterización. Entonces, esos serían los elementos, la forma más simple en la que se pueden encontrar las sustancias, ¿cierto? Cuando tengo los elementos combinados, los átomos de los elementos combinados entre sí, entonces ahora se van a conformar los compuestos. Los compuestos como tal pueden ser también de dos tipos. Entonces en los elementos tendríamos un solo tipo de átomos y en los compuestos tendríamos pues, los átomos que ya están unidos por un enlace. Átomos unidos por enlace químico. En estos átomos entonces se pueden unir bien sea formando compuestos iónicos o compuestos moleculares. No toda la materia está formada por moléculas, a veces se tiene esa idea, pero en realidad muchos compuestos son compuestos iónicos, ¿sí? Podríamos hablar entonces ahí, iónicos y moleculares. En el caso de los compuestos iónicos, lo que se van a tener son los iones, es decir, partículas con carga eléctrica que están unidos por la atracción electrostática de estas cargas opuestas. Entonces estarán conformados por iones. Y en el caso de los compuestos moleculares, estarán formados por átomos unidos por enlace covalente, que están en una conformación definida, ¿sí? Aquí están unidos por enlace covalente y tienen una conformación definida. Entonces, ya podríamos empezar por definir. La sustancia es una forma de la materia que no se puede separar en general por métodos físicos simples y que tiene una proporción definida. Una vez que podemos definir esto, ahora las sustancias se pueden dividir como elementos cuando tienen un solo tipo de átomos o compuestos cuando tienen más de un átomo que está unido por enlace químico. Este enlace químico puede ser a partir de atracciones electrostáticas, ¿sí? Por atracciones electrostáticas, y de esta manera se van conformando los compuestos iónicos o pueden estar unidos por enlace covalente conformando las moléculas. Una molécula es la mínima entidad que tiene unas propiedades características y una composición definida ya para cualquier compuesto molecular, ¿sí? Esa sería una de las definiciones que podemos dar a las moléculas.